Está pasando algo muy raro. No tengo alumnos hoy día. Me suena muy, muy extraño. Encuentro absolutamente extraño que no haya entrado nadie. Alexis, ¿me escuchas? Hola, profe. Sí, sí, lo escucho. Oye, casi me voy porque encontraba tan raro que fueran ya las 8:20 y nadie entrara Oh, a las disculpe, 7:20. sí, yo sé que empieza a las 7, pero recién llegué del trabajo, profesor, disculpe. No, no, está bien, si no lo estoy retando ni pidiendo No lo sé, explicaciones. lo sé, profesor. Yo decía, me habré equivocado reunión, porque el Zoom hoy día me costó mucho entrar. Ah, comprendo. ¿Habrá problema con el Zoom? ¿Qué pasa? Esta semana no es de receso. ¿Qué es lo que le ocurre? Ya, Bueno, profe. vamos a esperar 3 minutos hasta las 8:15. 22, no son las, las 7, 7:25. Viniste en no sé si te fijaste, las notas de las pruebas ya están subidas. No, profesor, no me he fijado. Ahora voy a echar un vistazo.
Están la pauta y las notas del control 1 y de la prueba. Ok, profesor. En un virtual, ¿viniste a la última clase online? La que después de la prueba hizo usted. No, antes de la prueba. Si la prueba fue la semana pasada. Sí, tuve que verla. Que si entró en la materia la vi. Ya. Bien, partimos. Bien, esto fue lo último que alcanzamos a ver antes de la prueba. La nomenclatura que vamos a emplear para ver la cuestión del tratamiento de la depreciación. Esto tiene que tenerlo claro, en la nomenclatura. Bien. Conceptualmente, tenemos distintos métodos que nos permiten depreciar los activos, a lo menos teóricamente. Existen, por definición, métodos acelerados, loco, el método acelerado, perdón, dije desacelerado. Existe por definición método desacelerado, método lineal, que es que el efecto se emplea, y métodos acelerados. En el caso de un método desacelerado, lo que ocurre es que se deprecia la mayor parte del valor depreciable del activo durante los últimos años de vida útil de éste. En un método lineal, el cargo por depreciación es uniforme, es constante. Y en el método acelerado, a diferencia del desacelerado, consiste en depreciar la mayor parte del valor del activo durante los primeros años de vida. ¿Hay dudas en el concepto, No, profe. No, profe. Sergio? No, profe. No, no hay dos. Ojo, si bien las notas estuvieron malas, respecto de otros cursos que yo hago en presencial en ingeniería civil industrial y hago el espejo de ustedes en ingeniería ejecución industrial diurno, ingeniería económica, mismo ramo, en civiles evaluación de proyectos, pero es la misma materia en el fondo, los resultados estuvieron casi idénticos. Sí, profe, si yo, lejos de excusarme por la nota, yo seguí mucho el comentario del ayudante, que el ayudante nos dijo que iba a entrar
construcción de flujo de caja, esto que está pasando ahora. Y yo estudié No, esto. No, no, sí, sí, no, sí me di cuenta en la prueba, pero yo estudié esto. Estudié esto y gradiente. Lo otro lo no, estudié, pero lo estudié como por encimita. Pero por eso pero digo, ya es que quizás no viste algún video, porque me preguntaron qué entra en la clase. Unidades 1 y 2, punto. sí, por eso le Y digo, sí, parte de la 3, y la 3. sí, por eso le menciono, lejos de excusarme, yo Oh, estudié esto. Sí, yo estudié esto. qué lata, pero bueno, ya la embromaste vos, Sergio. Y sí, Pero sí, ojo, en la primera nota hay recuperativa. Yo no lo me voy a que echar a morir pretendo, por eso. lo que pretendo decir es que no es nada extraordinario lo que ocurrió, es hasta diría normal que en la primera prueba les vaya mal, y no porque yo así lo quiera, porque pregunto siempre los mismos ejercicios, le cambio un número, de número, en vez de 4 cuotas son 10 cuotas, en vez de 14 cuotas o 24 cuotas para el departamento son 10, pero es lo mismo siempre. Pero es razonable que les vaya bien, perdón, que no les vaya bien, lo cual no obsta que en el caso de ustedes, en la segunda, la recuperativa en el examen les puede ir estupendo. Entonces, corolario, hay que estudiar un poquito más nomás, y mejor. Y pregúntenme a mí qué es lo que entra en la prueba. Bueno, profe. Sí, 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 no voy a equivocar de nuevo con eso. Aquí yo les voy a explicar cómo haríamos el tratamiento del activo en términos de su depreciación, según ocupemos un método desacelerado, lineal o acelerado. Para estos dos, que son contrapuestos, voy a ocupar un mismo método y que me permite emplearlo, ya sea en forma acelerada o desacelerada, que se conoce como el método, esto está en los apuntes, ¿eh? La suma de los dígitos del año. Que reitero, lo podemos tratar en forma acelerada o desacelerada. Entonces nos va a permitir comparar e inferir alguna conclusión importante. Entonces vamos a suponer un valor de compra de un activo de 100.000 pesos, un activo fijo, activo depreciable. Al momento de la compra estamos estimando que en el mercado de los activos usados, con 3 años, esto es en peso, 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 años, que en el mercado de los activos usados con 3 años de uso, este activo que estamos comprando hoy día en 100 luquitas, vamos a ser capaces de venderlo en 10.000. El valor residual es una presunción que hacemos respecto del valor del activo en el mercado de los activos usados con N años de uso. ¿Me entiende? Sí, profe. El valor depreciable, entonces, ¿qué es lo que es? Si se acuerdan de la última clase, es la diferencia entre el valor de compra y el valor residual. ¿Y qué es lo que representa? La pérdida de valor que va a sufrir el activo al cabo de los 3 años. Yo lo compro en 100 y digo que lo voy a vender en 10 al final del tercer año. ¿Cuánto ha perdido de valor? 90. 90. ¿Hay dudas? No, profe. Perdón. Vamos a suponer una tasa mínima efectiva de retorno del 20%, la tasa de interés relevante y costo de oportunidad del dinero para la empresa, y una tasa impositiva, antes de la reforma tributaria, pensemos, lo normal del 27%. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Ya, esto lo voy a borrar, ¿eh? Lo que estoy borrando, lo que terminé recién de borrar, sume los dígitos del año, métaselo bien en la cabeza. Bien. En el apunte yo les deduje las fórmulas de las sumatorias. No tiene sentido que eso lo volvamos a hacer. Interesa el cómo ocupar y entender lo que vamos a hacer. Entonces, primer método, voy a llenar esta tabla. Solo las 3 primeras columnas de cada una de las tablas. Después vamos a llenar las otras. Los valores, aquí tengo un error. Esta celeste debió haber sido aquí. Los valores que van en esas 3 celdas celestes en cada uno de los métodos son universales, son los mismos.
Este es el valor de compra. Ese de ahí es el valor residual. Y este es el valor depreciado. En las tres tablas son iguales esos valores, no dependen del método. ¿Entienden? Sí, No, profe. no, yo no. ¿Podría explicar una vez más? Por favor. En estas celdas celestes, en esta tabla, en esta y en esta, los valores son los mismos. Sí, eso lo entendí. ¿Y qué valores son? Aquí, fíjate lo que estoy diciendo. VL, si se acuerdan de la última clase, es el valor en libro. Cuando yo compro el activo y lo ingreso al sistema contable, ¿qué valor tiene qué valor le asigno a ese activo? El valor en el cual lo compré. 100 lucas. ¿Me sigue? Sí, profe. Bueno, al final del tercer año, ¿qué valor va a tener el activo? Según lo que he dicho aquí en el ejemplo. El valor residual. 100 luquitas. Y por lo tanto, la depreciación acumulada, ¿cuánto es la pérdida de valor que sufrió el activo hasta el final del tercer año? La suma perdió 90.000 hasta el tercer año. El valor depreciable. ¿Me sigue? Sí, profe. Ahí sí. Y esos valores son los mismos en las tres tablas. Entonces los voy a escribir al tiro. Reitero, la celda celeste debió haber sido esta, no la de arriba, que me equivoqué al hacer la tabla. Ya, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. En el método de la suma de los dígitos del año desacelerado, el cargo anual por depreciación de sub J es igual a VD partido por SDA y por J, donde J es el año. VD es el valor depreciable, lo que tenemos aquí, 90.000. Y la suma de los dígitos del año es una sumatoria, que es esto, n medios por n más 1. Es la suma de los n primeros términos, la suma de los n primeros términos de esta sumatoria, de j igual 1 a n. Sumatoria sobre j. Entonces hay que sumar 1 más 2 más 3 más 4. Pero el resultado de esa progresión aritmética es lo que he escrito aquí. Es n medio por n más 1. Entonces reemplazo los datos. Vengo aquí. De sub j es igual VD 90.000. SDA, la suma en los dígitos del año. N vale 3 en nuestro ejemplo. N más 1, ¿cuánto sería? 4. Por 3 12. partido por 2. 6. ¿Qué significa? Que este activo lo vamos a depreciar en base a sextos. Entonces nos queda VD partido por SDA por J. Voy al primer año. Presten atención. J vale 1. ¿Cuánto es 90.000 partido por 6? Dame un segundito, lo hago. Bajo, son 15.000. 15.000. Ya. Estoy Entonces casi- voy al cargo anual de depreciación del primer año. J vale 1.
1 por 15.000. 15.000. ¿Cuánto llevo acumulado de depreciación hasta este minuto? 15.000. ¿Cuál es el valor en libros del activo? Siempre es valor en libro menos la depreciación acumulada. 100.000 menos 15.000. 85.000. Voy al año 2. Que quedó medio turbulento. Voy al año 2. J vale 2. 2 por 15.000. 30.000. 30.000. Depreciación acumulada. 45.000. 45.000. Valor en libros del activo. 55.000. Tercer año, J vale 3. 3 por 15.000. 45.000. Acumulada. Los 90.000. ¿Hay dudas? No, profe, ninguna. No, profe. Y la ventaja tributaria, ahora vamos a llenar esta columna, estos tres valores. La ventaja tributaria es la ponderación de la tasa impositiva por el cargo anual por depreciación. Tasa impositiva el 27%. El 27% de 15.000, 4.050. 4.050. Análogo para el segundo año, análogo para el tercer año. ¿Siguen? Sí, profe. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Ya, vamos a la lineal. Esto siempre se calcula igual, ¿ah? Independiente del método. Vamos a la lineal. Segunda tabla. En el método lineal, la depreciación es VD partido por N. VD 90.000. N 3. ¿A cuánto asciende el cargo anual por depreciación? 30.000. Y procedo rapidito al llenado de la tabla. 30.000. Acumulado 60.000. Valor en libro 40.000. 30.000. 90.000, 10.000. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Esa fue la fórmula que nos dio yo. Y entonces vamos con la ventaja tributaria. El 27% de los 30.000. 8.100. 8.100. 8.100. ¿Hay dudas? No, profe. Esta es más simple, la lineal es más simple. Vamos al acelerado. En el caso del acelerado, D sub J es VD partido por SDA por N más 1 menos J. D sub J será entonces igual a VD partido por SDA, ya lo habíamos calculado, 15.000. Por, ¿cuánto vale N? 3. Es Más 1 4. 4. menos J. Cargo anual del primer año, J vale 1. 4 menos 1, 3. 45.000. para el año 2 Sería 30.000. y para el año 3, 15.000. acumulado
45.000, 75.000, 90.000. Valores libros, 55.000, 25.000 y 10.000. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Ventaja tributaria, 12.150, 8.100, 4.050. ¿Hay dudas? Profe, siempre el desacelerado y el acelerado dan los mismos números en sentido contrario. Sí. Ya, Cuando ocupemos este método, el de la suma de los dígitos del año. ya, profe. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe, sí, sí. ¿Ya? Ya. Falta una celda que tenemos que llenar. Esta. BPBT o VPVT representa valor presente de la ventaja tributaria. Valor presente de la ventaja tributaria. Porque usted a esta altura del partido debiera tener claro que no es lo mismo ahorrarse por concepto de impuestos 4.500 pesos el año 1 que 8.100 o que 12.150. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, voy a escribir uno y los otros solo los vamos a tirar. Valor presente, ventaja tributaria en el método desacelerado. Sería 4.050 partido por 1 más la tasa mínima efectiva de retorno, más 2, más 8.100, 1,2 al cuadrado, más 12.150 partido por 1,2 al que hay que calcular. Un minuto, profe. Por favor. Me da 16.031. A ver. Ta, ta, ta. De manera análoga, está bien, ¿eh? El resultado que me dijiste está bien. El último debería dar 18.093. 94 le pondría. Ah, sí. ¿Hay dudas?
No, profe. No, profe. Ya, aquí, ¿qué es lo que tendríamos? El ahorro de impuestos expresados en pesos de hoy día por ocupar cualquiera de los tres métodos. ¿Me sigue? Sí, profe. ¿Con cuál logramos un mayor ahorro de impuestos? Con el acelerado. Sí, el acelerado. Cierto. ¿Hay dudas? No, profe. Por lo No, profe. tanto, a priori, si es que la ley lo permitiera, ¿a usted le convendría o no ocupar un método acelerado de depreciación? Claro que sí. Sí, profe. Listo. ¿Hay Profe, dudas? Dígame. sí, con respecto a eso de la ley. ¿Hay algún tipo de ley que prohíba como usar un método u otro? No. Y por defecto lo que la ley te permite, y que frecuentemente es lo que se adopta, a menos que sean activos muy especiales, animales, plantas, etcétera, es como concepción un método acelerado, pues te permite depreciar el activo en un tercio de la vida útil. Este activo, que nosotros pusimos en el ejemplo, la vida útil son 3 años. ¿Me sigue? Sí. Por lo tanto, el servicio de impuesto interno, en un caso como este, quizás, y casi con certeza estamos hablando de activos fijos y no cuestiones especiales, plantas o animales, nos permitiría depreciarlo en un año. Eso significa que como concepción, como sustento, se trata o no de un método acelerado. Sí, En vez de depreciarlo en 3 años, lo deprecio en uno. Por lo tanto, aprovecho mucho antes la ventaja tributaria. ¿Me entiendes? sí, entiendo. Bueno, ya, supongamos que el activo tiene 9 años de vida útil. ¿Qué es lo que pasaría? El fisco, el Servicio de Impuestos Internos, digo, nos permitiría depreciarlo en 3 años. Ya nos dimos cuenta que eso como concepto es acelerado. Y dentro, para calcular la depreciación de estos 3 años, se ocupa el método lineal. ¿Entiende? Sí, lo entiendo. Ahora, ¿por Eso qué? es todo. Eso es lo que por defecto la ley permite. Ah, ya. ¿Me entienden o no? Sí, entiendo. Ya. Ahora, Miren, ahora, ¿por qué es importante esto? Pero siempre que estemos bajo el amparo de la ley y la ética. No se trata de hacer contabilidades creativas ni martingaladas. Miren, recuerden que aquí hacia donde vamos es a la construcción del flujo de caja, el perfil. Suponga usted que el valor presente de todos los otros activos del proyecto, todo lo otro, los ingresos por venta, los costos de las ventas, las remuneraciones, los gastos generales, todo lo otro, nos dio que era menos 17.000 pesos. Cuando yo calculara el neto, dependiendo del método que haya usado de depreciación, si yo hubiese ocupado, voy a tomar lápiz rojo, si yo hubiese ocupado este método, al calcular el neto, sumo los flujos, menos 17.000, más 16.000 me va a dar negativo o positivo. negativo. Por lo tanto, usted haría ese proyecto, No, No. mientras que si hubiésemos ocupado o este o aquel, el neto nos da positivo o negativo. positivo. Positivo. Entonces, cuidado. Siempre deben escoger aquel método de depreciación que la ley permita y que no esté reñido con la ética tampoco. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Con la explicación que di hace un par de minutos respecto de qué es lo que se permite en Chile por defecto. ¿Hay dudas? No, profe. No. Siguen los dos nomás. Sí, Alexis y Carlos. Sergio. Sergio Sergio. Muñoz. Sí, es Por que, alguna razón esta cuestión no me cambia el nombre, lo he cambiado miles de veces y sigue sin agregarme el nombre, me dejan Muñoz Castro, ¿no? ya. ¿Hay dudas? No, profe, no. No, profe.
Voy a borrar. Ya. Borre nomás. Este concepto de depreciación tal cual hemos visto, independiente de qué es lo que permita la ley, qué método nos conviene, todo lo que usted quiera, es lo que nos va a permitir construir el flujo de caja. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Miren, ojo, sin más información que la que les proveo. Un proyecto forestal, a priori, ¿qué método le puede convenir? Van a comprar un predio, van a plantar semillitas de árboles, pino radiata o pino insigne, no sé cuál, para dedicar, para vendérselo a la celulosa Arauco. A priori, sin más información que esa, ¿qué método les podría convenir? La depreciación nos permite una ventaja tributaria cuando la empresa genera utilidad. El desacelerado. Obvio. ¿Por qué? Porque los grandes flujos de un proyecto como ese, ¿cuándo se obtienen? A largo plazo. Largo plazo. Un proyecto que nos vamos a dedicar a la fabricación de harina de pescado en Talcahuano. No sé si han escuchado que producto del fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, el cambio climático, todo eso, ¿qué está ocurriendo con las biomasas? No lo sé. Con los peces. No lo he visto, profe. Bueno, algunas especies están colapsando y no existe la plena certeza que sea sostenible en el tiempo ese recurso. La anchoveta, por decirlo. Por lo tanto, usted ahí, ¿qué trataría de hacer? Un ¿Cuándo? acelerado. Sí. Sí, Acelerado. Trataríamos de aprovechar la ventaja mientras tengamos la certeza de generación de flujo. ¿Me entiende o no? Sí, profe. Profe, y un Hay ejemplo de dime, lineal, disculpe, un ejemplo de lineal. cualquiera. Es que eso es lo que por defecto se hace en el mundo real. Claro, claro. Se ocupa el método lineal. Entonces, cualquier cosa, seguramente las empresas ocupan el método lineal. Perfecto. Ojo, lineal con la particularidad que te expliqué, que el No, claro, servicio, claro. que el servicio de impuesto interno te permite depreciar en un tercio la vida útil, pero en ese tercio que tú vas a depreciar ocupas el lineal. ¿Entiendes? sí, profe. ¿Cuándo podría, aquí pensando en términos históricos, cuándo podría ser conveniente? Cuando los flujos todos los años sean los mismos. Ahí te puede convenir el lineal. Ahora, si tú me preguntas qué proyecto puede ser ese, no se me ocurre uno así a la rápida. Es difícil porque igual está todo cambiando constantemente. Bueno, ese es el tema. Por eso no me puedo jugar con un ejemplo. ¿Hay Ya. dudas? No, profe, entendí. El concepto que les voy a dar ahora es este, de depreciación económica, que si usted quisiera definirlo, es similar, pero ojo, este no nos permite construir el flujo de caja. Lo que acabamos de hacer y borré es con lo que nos vamos a ir a construir el flujo de caja. Pero ¿cómo podríamos definir la depreciación económica? Tal cual dice ahí, es el cambio en el valor presente en los flujos de caja generados por el activo durante el paso del tiempo. Punto. ¿Qué significa eso? Que para el propietario del activo, va a ir perdiendo valor a medida que transcurra el tiempo. Y lo voy a mostrar con un ejemplo. Vamos a suponer lo mismo que teníamos hace un ratito. A ver, lean esa lámina, por favor. ¿Ya? Sí, profe. Sí, profe. Lean esto.
Esto es lo que explicamos la clase la semana anterior. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Entonces, mire, voy a aprovechar ese blanco que hay ahí para hacer un ejemplo. Supongan que el mismo activo que compramos recién, en 100 luquitas, todo eso, el ejemplo que vimos recién. Con ese activo vamos a generar los siguientes flujos de caja neto. Recuerden, la tasa mínima atractiva de retorno era del 20%. Que tenía una vida útil de 3 años. Con ese activo vamos a generar estos flujos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, yo me paro aquí. Y calculo el valor presente. El valor presente de los flujos que voy a generar con este activo serán 38.000 partido por 1,2 más 40.000, 1,2 al cuadrado, 50.000, 1,2 al cubo. Y eso nos da 88.379 o 80, porque 88.000 379. 380. pesos. Entonces, miren, les voy a hacer un par de preguntas. Si este activo usted lo compró en 100 lucas, en el ejemplo que vimos recién, y con él va a ser capaz de generar flujos netos de 88.000, hizo una buena o una mala compra. Mm, considerando el valor depreciable también, supongo, ¿no? Aquí en el flujo, en Ajá. 38, 40, 50, está metido todo lo que Ah, se te ya. ocurra. Entonces, no, supongo que no. Yo digo que es mala, porque Mala. pierdo plata. Estaríamos perdiendo casi 12 lucas. ¿Me Sí, sigue? Sí. sí, profe. Ya, pero olvídense de eso. Eso era para que entiendan. ¿Y por Ok. qué? Porque el concepto de depreciación económica tiene que ver con que debiésemos valorar las cosas según lo que, en términos de la finanza y la economía, que es la materia que nos convoca, debiésemos valorar las cosas según lo que son capaces de generar. En el límite, ¿hasta cuánto debiéramos estar dispuestos a pagar por este activo? 100.000. No, 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 no. Ah, Eh, perdón. ¿Hasta cuánto? Ah, perdón. 88.380. Perdón. Eso es La lo que pregunta vale para error. esta cosa. ¿Me entiendo, no? Sí, profe. Ya. Entendí Yo mal. voy, te conocí el otro día, el miércoles, en la prueba, y te digo, ¿quién me está hablando? ¿Sergio Sí, Sergio. o Alexis? Sergio. Ya. Sergio, yo te ofrezco 87 lucas por ese activo. ¿Tú me lo vendí? No, profe. No. Si te No. ofrezco 89, Ahí sí. ¿me entienden o no? Sí, profe. Sí. Bueno, el concepto de depreciación económica, eso era para que conversemos en términos económicos y aprendamos a pensar en términos económicos. Ahora vamos con el concepto de depreciación económica. Este es el valor presente a tiempo cero. Pero resulta que pasa un año
Me muevo para acá. Pesco las 38 lucas que generó el activo y me las guardo en el bolsillo. ¿Me sigue? Sí, profe. Ahí para adelante, ¿cuánto vale para mí el activo? No, No. no, ¿Y el no, valor no. del dinero en Sí, el tiempo? sí, fue 40.000 partido por 1,2 más. 59,444. No, espérate, yo soy más lento. 1,2 elevado a 2. ¿Cuánto les da eso? Ah, no, olvídelo. De andar por los 60.000, creo. 65.000. Pero no creo que sea exacto. Exacto, profe. No puede ser. Me niego a creer. A mí me dan sí, 68.050. sí 68.055. Lo hice en Excel, a ver. Lo voy a hacer en el calculador. 68.055. 56. Sí, había un error ahí entre la silla y el Entonces, si se computador. fijan, aquí el activo para mí valía al principio 88, ahora 68. ¿Cuánto perdió en valor para mí? 20.324. ¿Sí? 20.324. Ya. Pasa un año más. Me muevo para acá. Agarro las 40 lucas y me las gasto. ¿Cuánto vale de aquí para adelante el activo para mí? Sería 41.667. Eso. ¿Cuánto perdió en valor el activo para mí? 26. 26.389. Eso. Pasa un año más. Vamos para acá. ¿Cuánto perdió en valor el activo para mí? 41.667. ¿Y cuánto cree que le da esta suma a usted? La suma de estas tres partidas. ¿Cuánto fue la pérdida total que sufrió el activo debido al paso del tiempo? Hacer la sumatoria de todo. Sí, que es el valor presente a tiempo cero. Los 88.380. Correcto. ¿Hay dudas? No, profe. Hay No, profe. dudas. Reitero, este concepto no es lo que nos permite construir el flujo. Eso es lo anterior. Pero esto tiene que ver con que los activos se debiesen valorar según lo que son capaces de generar. ¿Me entiende? Sí, profe. Sí, profe. Usted compraría, voy a ejemplo simbólico, la botillería de la esquina de su casa, siendo que no vende una mísera botella al mes, No pero tiene tiene, sentido. tiene computador, tiene inventario, tiene mobiliario, tiene todo, caja de seguridad, todo lo que se le ocurra en términos de activos, pero es incapaz de vender una botella al mes.
No, pues no tiene ¿Qué sentido. flujo genera? Cero. Cero, pero contablemente ese local, esa empresa, ¿tiene valor? Sí, Sí, Claro, porque está equipada. pero económicamente ¿posee valor? no. No. ¿Me entienden o no? Sí, profe. También hay casos en contrario, que una empresa puede tener, voy a decir una estupidez, 1.000 pesos en activo, pero tiene ventas por 5.000 pesos al día. ¿Me entiende o no? Ahí no le metan números, pero ¿usted estaría dispuesto a pagar por esa empresa algo? Sí, sí. Absolutamente, absolutamente. Con ese nivel de activo fijo y generando ese tipo de flujo neto, no hay duda que esa empresa es una mina de oro. ¿Hay duda? No, profe, No, no hay profe. duda. Ahí habría que darse un horizonte de tiempo, una tasa de interés y calcular el valor presente, pero esa es la idea que hay detrás. Cuando les pregunté, ¿cuánto vale para usted el activo hoy día? Cuando estábamos parados aquí, 88 lucas. Si alguien quisiera comprárselo en 100.000, ¿se lo venden o no? Sí. Pero muerto la risa. Sí. Y si alguien quiere comprárselo en 47 lucas, No, no. ¿Hay dudas? no, profe. No, profe. Lean esta lámina. Vemos esto que es cortito, deben ser 5 minutos en total que vamos a gastar y hacemos el recreo. Ya, profe. Me avisan cuando terminen. Yo ya terminé, profe. Igual, profe. Ay, no sé si van a alcanzar a ver los flujos aquí. Un flujo de Sí, caja profe, se ve clarito por si acaso. es el perfil, no es otra cosa que el perfil, pero desagregado en las distintas cuentas o ítems que van dando cuenta de todo tipo de ingresos y todo tipo de egresos. Y se construye en la primera columna, asignando cada uno de esos ítems que dan origen a ingreso o egreso, y por columna, las columnas que le siguen, se dispone la temporalidad. Siempre se asume que las inversiones se realizan a tiempo cero. Y de ahí en adelante era la etapa de ejecución, la fase de ejecución. Y de ahí en adelante el proyecto entra en la fase de operación y empieza a generar flujo en el año, desde el año 1 hasta el año N. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Entonces, aquí la idea es que identifiquemos solo los signos de los atributos o partidas. Todo lo que connota inversión significa que me entra o me sale plata del bolsillo. Dale plata al bolsillo, profe.
Por lo tanto, esa magnitud ha de tener signo. Negativo. Inversión en cualquier tipo de activo. Si no tuve las lucas suficientes para invertir en el proyecto y tuve que recurrir a financiamiento externo y me consigo un préstamo, me van a entrar o salir plata del bolsillo. Va a entrar plata. Va a entrar. Signo más. No sé si lo ve el préstamo en la línea 22. Sí, Sí, profe, profe, se se ve. ve la tabla ve todo entera. ¿Alcanzan a verlo? Sí, se ve todo bien. Ya. Y de ahí, para el año cero, para el tiempo cero, ¿cómo obtenemos el flujo de caja neto a tiempo cero? Sumando las filas 1, 2, 3 y 22. ¿Alcanzan a ver la última línea? Sí, profe. Sí, Esta de aquí, ¿la ven? Sí, sí, profe. profe. Se va a entrar a la tabla. Ah, ya. Después, ingresos por venta. Los ingresos, ¿qué signo tendrán? Positivo. No. Positivo. Costo de las ventas. Entra o sale plata del bolso. Sale plata. Sale en plata. Signo negativo. Costo administrativo. Gastos generales, remuneraciones, internet. Costos. Sale plata. Aquí, si quisiera, usted podría calcular un primer agregado que es el margen bruto. ¿Cómo? Como la suma de las filas 4, 5 y 6. Lo mismo para todos los periodos. ¿Ah? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Depreciación. El servicio de impuestos internos, según lo que hemos dicho, permite asumirlo como un costo antes de impuestos, a efecto de rebajar la base tributaria. Por lo tanto, si me permiten asumirlo como costo, tendrá signo. Negativo. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. No, profe. Y aquí, si quisiéramos, calcularíamos un otro agregado, el margen neto. ¿Qué es lo que es la diferencia entre los conceptos de bruto y neto en economía? Es la diferencia producto o provocada por la depreciación. Margen bruto menos la depreciación nos da cuenta el margen neto. ¿Hay dudas? No, profe. Si tuviéramos otros ingresos en el tiempo, estos tendrían signo. Positivo. Otros egresos. Negativo. Negativo. Y aquí construimos un agregado importante que es la utilidad antes de intereses e impuestos. La suma. Margen neto más otros ingresos menos otros egresos nos da cuenta de la utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Hay dudas? No, profe. Cuando yo me conseguí el préstamo, me lo prestaron a alguna tasa de interés las monedas y yo voy a tener que ir desembolsando cuotas en el tiempo para pagar ese crédito. Una parte del crédito, que es el cuadro de cancelación de la deuda, serán los intereses y otra la amortización. Pero los intereses, al igual que la depreciación, nos permiten una ventaja tributaria. ¿Por qué? Porque es un egreso, me sale plata para ir a pagarle al banco el préstamo. Y el servicio de impuestos internos permite asumirlo como un costo. Es un costo. Este sí es un flujo real, un costo. Ahí está, con signo negativo. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Utilidad antes de impuestos, la suma de los dos ítems anteriores, las filas 2 y 3. Impuestos. Si es que estamos generando utilidades, vamos a tener que pagar impuestos al servicio de impuestos internos. Por lo tanto, nos va a entrar o salir platita. Em, Salir. Signo negativo. Y tenemos la utilidad después de impuestos. La depreciación no es un flujo, por lo tanto, si aquí la resté, ahora la debo sumar, porque no es un flujo. Solo va a quedar presente en el flujo la ventaja tributaria, lo que hicimos en el ejercicio al partir la clase, con la columna 4 en cada tabla. Y reversamos la depreciación. Después, si usted tiene el activo, ese que habíamos comprado en 100 lucas y dijimos el valor residual son 10.000. Yo voy a vender el activo en el mercado de los activos usados.
en 10 luquitas. Por lo tanto, me va a entrar o salir plata al bolsillo. Entrar plata al Entrar. bolsillo. Va a entrar. No sé si se acuerdan del ejemplo del gallo, que tenía una pega por 155 pesos, etcétera. Estaba pensando en comprar un edificio en 500 pesos, una máquina en 9 lucas. Tuvo que él invertir en capital de trabajo, que eran 1.300 pesos. Pero ese capital de trabajo siempre se recupera al final de la vida útil. Yo invertí en capital de trabajo aquí, pero voy a recuperarlo al liquidar el proyecto. Y lo mismo con otro tipo de activos no depreciables que pudieran existir. Se liquida el proyecto en la fase 4, abandono, usted desinvierte, liquida todos los activos presentes a ese minuto, por lo tanto le va a entrar un billetito al bolsillo. ¿Me sigue? Sí, profe. Sí. Y la amortización, cuadro de cancelación de la deuda, acuérdese que en la cuota que usted paga hay una parte que eran intereses y otra que era amortización, pero ambas son un egreso de dinero. Los intereses los ocupamos ahí. Y la amortización es lo que viene aquí. Y si se acuerdan del cuadro de cancelación de la deuda, la suma de las amortizaciones coincide exactamente con el préstamo y se netean. Ahí está. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, ¿y cómo obtenemos el flujo de caja en cada periodo? Como la suma de las filas 16 hasta la 22, si es que hubiera. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Hacemos el recrédito. Ya. Bueno, profe. Recuérdenme volver a grabar después. Es responsabilidad mía. Bueno, aquí estamos viendo la TIR. Ahí está la descripción de qué es lo que es. Y voy a explicar lo de la tabla. Mire. Y aquí, que ha significado discusión entre distintas visiones o personas, hay que tener el cuidado siguiente. Una cuestión es la matemática y otra es la economía. La TIR es resolver un polinomio, este de aquí. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Matemáticamente podemos encontrar tantas soluciones a este polinomio como cambios de signos que existan en los flujos. Y ahí, reitero, hay que separar la matemática de la economía. Y lo que debe privilegiar usted es la economía, no la matemática. Aquí tengo 5 posibilidades. Si observan la fila 1, ¿cuántos cambios de signo hay en los flujos? 1. 1. Ni un problema con la TIR, a efectos de calcular. En la fila 2, ¿cuántos cambios de signo? 1 también. 1. Ni un problema. En la fila 5, 2. cambios de signo. ¿Cómo es el signo aquí? Negativo. Aquí. Negativo. ¿Cambió el signo? No. Aquí. Negativo. ¿Cambió el signo? No. Ahí cambia. ¿Cuántos cambios hay? 1. 1. Ni un problema con la. Vean la fila 3. ¿Cuántos cambios de signo hay? 4. No, en la Perdón. fila 3 1. A la 3. Es 1. 2. y en la 4. El 4. Ya, si tuviéramos una función matemática, f de x versus x, lo que estaría ocurriendo en la fila 3 podría ser algo así o algo así. Voy a encontrar 2 soluciones. Y en la fila 4 es más crítico.
1, 2, 3. Va a pasar algo como eso. Entonces, una cuestión es que la matemática nos permite resolver los polinomios y otras cómo lo interpreto económicamente. Latín. ¿Hay dudas? Profe. En un caso como este, usted me podría estar diciendo, voy a dar cifras cualquiera, en por ciento, 20, 40, 60, 80. Usted me estaría diciendo en un caso como este, que el proyecto le reditúa un 20 o un 40 o un 60 o un 80% anual durante los 20 años que dura el proyecto. Bueno, pero ¿cuál es la respuesta? Una cuestión es la matemática y otra es lo económico, ¿me entiendes? Sí, sí, profe. Ya. Entonces, vamos a la lámina siguiente. Borro. Cuando un proyecto tiene solo un cambio de signo, se dice que es bien comportado. Y en ese caso, tiene que cumplirse lo que dijimos hace un ratito. Si yo graficara van versus tasa, el gráfico tiene que ser así. Recuerden, en este eje vertical, ¿cuánto vale el van aquí? Justo en el eje horizontal ahí. ¿Cuánto vale el van? 0. 0. Por lo tanto, esa es la T. Ni un problema. ¿Hay dudas? No, profe. Y en cualquiera de estos, 1, 2 o 5, el gráfico debiera ser algo así. Y esto es lo, cuidado, esto es lo que se conoce como perfil del van. Que no es lo mismo que el perfil del proyecto. El perfil del proyecto es el flujo de caja, lo que vimos hace un rato en la tabla grande. Este es el perfil del van. El perfil del van es la representación gráfica del van versus la tasa. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Entonces, cuidado con la... Bueno, lea el texto y yo le explico criterio y mono. Listo por mi parte, profe. ¿Perdón? Estoy listo. Sí, Ya, profe. Estamos. bueno, fíjense, para describir el criterio de decisión, me voy a apoyar en el gráfico de abajo que es el perfil del van. ¿Me sigue? Sí, profe. Profe. Ya, miren. Si se trata de un proyecto bien comportado, significa que solo tiene un cambio de signo en los flujos. En ese caso, sí o sí, la relación van versus tasa va a ser de esta forma, como la tengo aquí en el monito. Y entonces comparo. Supongan o asuman que I sub P es la tasa mínima atractiva de retorno, es decir, el costo de oportunidad del dinero para el inversionista. ¿Me entienden? Sí, profe. Profe. Miren, supongan que I sub P fuese esta. A esa tasa, a ese costo de oportunidad del dinero,
le entro al gráfico. ¿El VAN es positivo o negativo? Positivo. ¿Qué haría? ¿Invertiría o no en este proyecto? Sí. Sí. ¿Qué ocurriría si su P fuese esta? Van sería 0. Por lo tanto, ¿cómo debiera declararse? Indiferente. Y finalmente, si su P fuese esa, No invertir. ¿cómo es el VAN? No Negativo. invertir. Ah, perdón, Entonces, sí. no, si está bien lo que me dijiste, no invertir. ¿Qué es lo que ocurriría aquí? Si se dan cuenta, entonces comparo la TIR contra I sub P. Si la TIR es mayor que I sub P, dado que es un proyecto bien comportado, el proyecto bueno es malo. Es bueno. La decisión debiera ser, Invertir. si justo la TIR coincidiera con la tasa de descuento pertinente. Aquí, la Indiferente. indiferente. Y si la TIR, que es esta, fuese menor que I sub P, No invertir. no invierte. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Profesor, ¿puedo ponerle un caso? Dime. ¿Qué pasa si el gráfico, o en este caso, no es bien comportado? Lo que te dije, No, sí, no, sí, pero podría ser así. ¿Cuántos cambios de signo hay ahí? hay tres. Entonces, tú puedes leer tres. Bueno, ¿cuál es la TIR? Esta, esa o aquí. Ya, perfecto. Es lo que voy a explicar en la lámina que sigue. Ah, ya. Supongan, bueno, aquí lo que vamos a mostrar son tres inconvenientes que tiene la TIR. Entonces, siempre ella, aun cuando se ocupa harto en el mundo real, hay que mirarla con mucho criterio. ¿Estamos? Supongan ustedes que tienen un proyecto que genera estos flujos, estos que están aquí en la tabla, estos de aquí. Bueno, fíjese cuántos cambios de signo hay en los flujos. 3. Si nosotros resolviéramos esto en un Excel, tratando de hallar las TIR, encontraríamos tres TIR. Esa, esta y aquella. Perdón. Entonces, yo le pregunto, ¿cuál es la TIR? Y usted me va a decir, mira, puede ser el 100% anual, el 200% anual o el 300% anual. No, te estoy preguntando cuál es la TIR. No sé si entienden, que al definir la TIR, eso significa singular o plural. Singular. Singular, ¿cómo debiese ser para que pueda ser un buen interpretador de la bondad del proyecto? Debiera ser una o múltiples. Una. Una, Para dar certeza. correcto, pues. Bueno, aquí algunos autores, en alguna bibliografía, usted puede encontrar que hay gente que aquí le habla de TIR múltiples. Ese es un error conceptual grave a mi modesto juicio. Por lo que estoy explicando, la TIR por definición debiera ser única. Una cuestión es la matemática. Tengo tres soluciones al polinomio y otra es la interpretación de la TIR, porque la TIR, nunca olvidemos, la tasa interna de retorno, es decir, está tratando de medir rentabilidad, y un proyecto no puede tener tres posibilidades, que me retorna o el 100, o el 200 o el 300. ¿Cuál es la rentabilidad del proyecto? Mira, no sé, no existe eso. ¿Y por qué también? Por lo siguiente, mire, suponga usted, voy a dar cifras absurdas para que entiendan la idea. Recuerde el criterio que definimos. La TIR mayor que IP, buen proyecto. La TIR igual a IP igual a IP,
indiferente. La TIR menor que IP más el proyecto. ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Aquí no habría drama si yo la que encontré fue esta y mi tasa de descuento pertinente está aquí. ¿Qué me concluiría? ¿Que el proyecto es bueno o malo? ¿Qué concluirían? Qué bueno. Es bueno. Listo, no hay problema. No hay problema entre comillas. Y si su costo oportunidad del dinero estuviera aquí, 150%, un absurdo la cifra, no se me pierdan con el número. Entiéndame el concepto. Aquí, ¿qué concluye? ¿Que el proyecto es bueno o malo? Malo. Malo. Malo, porque esto es mayor que aquello. Pero si usted encontró esta, usted va a leer, la tire el 200%, la tasa de descuento pertinente el 150%. La tira es mayor que IP, ¿invierto o no invierto? Em, No se guíen por el mono, guíense por el número. 200, la TIR. Sí. sí, sí invierto. Invierto, pero ahí el VAN es positivo o negativo. En negativo. Entonces, es un buen decisor o no la TIR aquí. No. Cuidado, aquí reitero, si bien algunos autores hablan de TIR múltiples, según mi modesto juicio, ese es un error conceptual grave, grave, pues por definición la TIR para que tenga interpretación económica debiese ser uno. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Bien. Segunda crítica a la TIR. ¿Cuál? Proyectos que tienen una TIR excesivamente alta. Lean el párrafo que dice B. No, profe. ¿Ya? Sí. Bueno, cuidado, miren. Supongan usted, el Sergio Castro se metió en un proyecto y le dio 93% anual la TIR. Y hemos vuelto a la modalidad presencial. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Hasta ahora sí. Sí, Ya. profe. Y resulta que es súper buen amigo el Alexis. ¿Usted cree que el Sergio le va a contar o no a Alexis que le está yendo estupendo en una actividad comercial? Sí, sí le contaría. Le contaría. ¿Qué es lo que pasa? Usted sabe que con el avance en las comunicaciones, Instagram, TikTok y todas estas vainas, este tipo de información usted cree que la va a poder mantener por mucho tiempo resguardo. No. 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 Y ese proyecto está ofreciendo un alto o bajo retorno, creen ustedes. Yo digo que un alto retorno. Un alto. Eh, Por lo tanto, puede que la Alexis no, pero la Caterín va a decir, ¿y por qué no le copio el proyecto o salgo con un bien sustituto? ¿Me entiendo, no? Y usted Claro. sabe que en la medida que aparece mayor cantidad de competidores, ¿qué tiende a ocurrir con la oferta de dichos bienes? La oferta aumenta. Y cuando la oferta aumenta, significa que los bienes se tornan más o menos escasos. Menos escasos. Y cuando ello ocurre, ¿qué tiende a ocurrir con los precios de ellos? Baja el valor de equilibrio. Por lo tanto, usted va a poder sostener esa alta tasa de retorno en el tiempo. Cero No. posibilidad. Listo. Es imposible, entonces, una tasa mentirosa. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Ahora, si usted me dice, me metí en un proyecto que me está redituando
el 2% anual, ¿usted cree que le van a tratar de copiar? No, porque no van a sentir que no es rentable. Alguien va a preferir meter la plata al banco, Claro, que Claro. cree que le dé más que el 2%, ¿me entiende? Sí, profe. Ya. Tercera crítica a la TIR. Ya no es por sí sola, sino que cuando comparemos proyectos, al comparar proyectos que sean mutuamente excluyentes, es decir, si hago A, no puedo hacer B, si hago B, no puedo hacer A. O me pongo para ir a la universidad mañana, zapatos café o zapatos negros. No me puedo poner, claro, quizás si fuese un poquito más loco de lo que soy, me pondría uno café y uno negro, pero no es la idea. Trataría de ir yo o con los zapatos café o con los zapatos negros. No me puedo poner los dos pares en forma conjunta, ¿me entiendes? Sí, profe, sí se entiende. Ya. Entonces lean el textito C y lo explico al tiro en la lámina que sigue. Y hasta ahí vamos a llegar para que alcancen a descansar algo antes de la ayudantía. Ya, profe, ya está leído. Ya. El no, profe. Wow. Vean primero el mono de abajo. ¿Ya? Miren. Aquí tenemos dos proyectos mutuamente. Estoy explicando el mono de abajo. ¿Ah? Este. Ok, profe. Aquí tenemos dos proyectos, el A o el B. Les pregunto, si el costo de Ah, oportunidad del dinero fuese este y uno, ¿qué proyecto tomaría usted? ¿Cuál le conviene? el B, Si fuese este el costo de oportunidad del dinero. el B, Si fuese este. el B. Si fuese este. Sigue siendo el B. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? No sé si se dan cuenta. A cualquier tasa, ¿qué proyecto es mejor que el otro? El B. El B es mejor que el A. ¿Qué significa eso? Que a todo evento, al ser mejor, significa que lo domina. Hay dominancia. En este caso, hay dominancia del proyecto B por sobre el A. ¿Me sigue? Sí, profe. Sí, profe. Aquí no hay problema con la TIR. Pues, que alcanzan a ver bien el mono, ¿no? Sí, profe, se ve bien. ¿Qué proyecto tiene mayor TIR? Sí, ¿Cuál tiene mayor TIR? ¿El A o el B? El B. Por lo tanto, si yo discrimino por TIR, ¿acierto o me equivoco? Acierto. No hay problema con la TIR aquí. ¿Me siguen? Sí, profe. El problema es si pasa lo de arriba. Fíjese, a este costo de oportunidad del dinero, ¿qué proyecto conviene? el proyecto A. Justo ahí Me declaro indiferente. y acá. El proyecto B. ¿Qué es lo que ocurre? Si aquí yo no verifico si hay o no hay dominancia, si existe o no la tasa de Fisher, yo puedo cometer un error si discrimino por TIR. ¿Cuál de los dos tiene mayor TIR? El A. Ok, a ver. Sí. Vean bien, la línea azul es el B, la línea media verdosa es el A. Yo digo que el B. Sí, el B. El B. Entonces, si yo discrimino por TIR, voy a decir el B es mejor que el A. ¿Me sigue? Sí. Ujú. Pero es cierto en este rango de tasas. Que
que el A es mejor que el B, po. No, por eso estoy preguntando. ¿Es cierto que el B es mejor que el A en este rango de tasas? No. No, pues no. Entonces, si yo no verifico si hay o no hay dominancia, la TIR me puede inducir a error. Vean la tabla de decisión. T sub F es la tasa de Fisher. ¿Qué es lo que es la tasa de Fisher? Aquella tasa que hace que el VAN de ambos proyectos, como sea, La tasa de Fisher. esta de aquí, la que le puse TF, Que son iguales. son iguales. Entonces, ¿cómo verifico o no la existencia de la tasa de Fisher? Igualando los VAN y encuentro a qué tasa ocurre aquello. Si no encuentro una tasa que permita que los VAN son iguales, significa que está ocurriendo lo del gráfico de abajo. Pero si existe, tengo que tener cuidado con la TIR como decisor. Por esto que está explicado en la tabla. ¿Entiende lo de la tabla? Sí, profe. ¿Hay dudas? No, profe, quedó claro. ¿Están seguros, cabros? Sí. Ha sido prácticamente una clase particular hoy día. Supongo que le van a sacar Sí. provecho. Sí, profe. Sí. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, vamos a llegar hasta hoy día porque quiero que los demás compañeros entiendan lo que sigue a continuación porque ya nos vamos a ir a la parte de evaluación propiamente tal. ¿Hay dudas? No, profe. profe. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, si Dios quiere nos vemos el próximo miércoles. Como le Ya. dije a Alexi hace un rato, Ujú. la prueba, los resultados de la prueba y el control y la pauta están, creo, en la unidad 3. No me acuerdo si en la unidad 2 o la unidad 3 los puse en el U virtual. Sí, ya los vi, profe. Ah, ya, Sí, ya los vi. ya. No Bueno, es tan terrible como esperaba. lo mismo comenté yo con Alexia hace un rato cuando estábamos solos. Ya. Bien. ¿Hay dudas? Que fue al inicio de la clase antes que tú entraras. Sí. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. No, si Dios quiere nos vemos el próximo miércoles, niños, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Profe. Chao. Chao.